Hola viajeros, hoy vamos a hablar de Isla, uno de los 8 gatos sabios que están encargados de salvaguardar los pisos de la torre, del recuerdo, de la ciudad sin nombre. Como mago, Isla domina el arte del fuego y el trueno, pero dispone de habilidades que lo hacen especial. ¿Quieres saber de qué se trata y si realmente merece un lugar en tu equipo? Acompáñame hasta el final del vídeo y lo sabrás. Primero, empecemos hablando de sus ventajas y desventajas. Como ventaja, es un potenciador elemental, ya que aumenta significativamente el daño de fuego y trueno de todos tus aliados que son de la clase mago, tanto en la parte delantera como trasera, asegurando un equipo mágico devastador. También dispone de ataques consecutivos. Con sus ataques cargados al máximo, tiene la capacidad de realizar hasta 5 ataques consecutivos al rival, como también tiene el efecto de reducir sus defensas o atributos elementales. Y además, incrementa el límite de daño. Eleva el límite de tus aliados hasta un impresionante 50%, permitiendo aprovechar al máximo sus habilidades más potentes. Ahora, con respecto a las desventajas, Isla digamos que está limitado a solamente magos. Su potenciador elemental solo afecta a ciertos personajes de la clase que son escolar, dejando fuera a los otros roles del equipo. También requiere de estrategias avanzadas, ya que una de sus habilidades implica alcanzar el 50% de aumento de tus atributos adicionales. Esto puede ser un desafío, ya que requiere mucha planificación y cuidado para poder maximizar su impacto. Conociendo tanto sus fortalezas y debilidades, pasemos a la mejor forma de sacarle provecho. Isla es muy efectivo en equipos enfocados a realizar ataques, ya que puede aumentar tanto el daño elemental como el límite que este puede llegar a realizar en combate. Debido a esto, tiene varios ataques múltiples, tanto individuales como en AoE. Por lo tanto, cuando veas que el enemigo tiene unos pocos escudos, puedes aprovechar para aumentar el daño de tus aliados, con su habilidad llamada Cage Scholar Magic Third y su X-Skill Cage Scholar Ancient Magic Guide. Teniendo en cuenta esto, vamos a elegir las habilidades que pueden contribuir muy bien a nuestro equipo, tanto para hacer ataques múltiples en AoE, aumentar nuestro daño y reducir las defensas del rival. Por un lado, la primera habilidad que vamos a tener en cuenta para un solo enemigo es For Ignis, el cual consiste en realizar 5 ataques de fuego aleatorio al enemigo, pero aparte de ello, tiene el efecto secundario de reducir la resistencia de fuego del rival. Pero eso no es todo. Si usas todas tus cargas, cada ataque le reduce las defensas elementales al rival. En base a esto, no solo golpea 5 veces, sino que también puedes reducir las estadísticas del rival, haciendo que puedas hacer aún más daño en los próximos turnos. Por otro lado, si te enfrentas a varios enemigos, tu mejor opción sería Felin Ignis Ardor 4, el cual realiza 4 ataques de fuego en AoE, pero adicional a ello, si tus personajes de la retaguardia están en pie, le restaura un poco de SP. Después de ello se pasa a cambiar a la fila de atrás. Con esta habilidad en área, no solo podemos hacer daño a los enemigos, sino que también podemos recuperar algo de SP y además protegernos del siguiente ataque del rival. Ahora, como segunda habilidad, por un lado, si te enfrentas a un solo rival, tenemos For Tonitrus, el cual funciona igual que For Ignis, pero enfocado al elemento de trueno. Es decir, ataca 5 veces al rival de forma aleatoria. Reduce la resistencia al elemento trueno y al usar todas tus cargas, cada ataque le reduce también las defensas elementales al rival. Por otro lado, si te enfrentas a varios enemigos, tu mejor opción sería Felin Tonitrus Ardor 4, el cual realiza 4 ataques de trueno en AoE. También si tus personajes de la retaguardia están en pie, les restaura un poco de SP y después de ello se cambia la fila de atrás. Después de ello puedes complementar tus demás espacios de habilidades con Cage Scholar Magic Perk, el cual aumenta el ataque elemental de todos tus aliados en un 15%, y si uno de ellos es un mago, aumenta su ataque de fuego otro en un 15%. Este es un skill muy importante a llevar y a tener en cuenta en el equipo, ya que te permitirá poder aumentar tanto tu daño elemental como el elemento de fuego y trueno para poder hacer más daño. Y por último, puedes usar Cage Scholar Seminar, el cual reduce las defensas elementales de un enemigo en un 20% y además nos muestra una de sus debilidades.
Ahora, conociendo sus habilidades, pasemos a sus pasivas más relevantes. Comenzamos con Wisdom of the Scholar King, el cual genera un incremento de la potencia de los atributos de hasta un 50% a la fila solo de vanguardia, y además de ello, aumenta el límite de daño en 20.000 puntos. De seguro te preguntas, ¿qué interesante tiene esta pasiva? Pues tienes que saber que el aumento de los atributos de los personajes a lo mucho es solo de un 30%, pero ahora pasando a 50 podemos romper ese límite, con lo cual se presta para poder hacer más daño al rival. Luego tenemos Field Investigation, el cual consiste en que cuando se cambia de posición de vanguardia a retaguardia y viceversa, su compañero gana un 10% adicional de daño elemental. Ahora, si el personaje es un mago, el efecto sube a un 20%. Y por último, tenemos Cage Scholar Power. Esta segunda skill consiste en que al consumir 3 cargas, al usar una habilidad, aumenta su ataque elemental como también sus ataques de fuego y trueno en un 30%. Ahora pasaremos a hablar acerca de la Ultimate Skill. Esta habilidad nos permite aumentar el ataque elemental y los ataques de atributo de fuego, trueno, etc. en un 20%. Esto nos permite poder aumentar aún más nuestras estadísticas, con lo cual podemos hacer una gran cantidad de daño a los enemigos. Pero eso no es todo, su X-Skill te permite hacer más cosas. Al activarla, aumenta el ataque y el atributo elemental, tanto de Isla como de los personajes que se encuentran en la fila de atrás. Aparte de ello, si estos eran magos, se les activa la opción de realizar ataques críticos, y además su puntería es certera, haciéndole que sus ataques no fallen. Si hablamos de las piedras de despertar, Isla realmente funciona muy bien con al menos uno de estas. ¿Por qué? Porque con él solamente buscamos mejoras en sus estadísticas para poder realizar un poco más de daño adicional al rival. Por lo tanto, esto lo convierte en una opción muy buena y rentable, ya que no necesitamos invertir muchas gemas en él. Ahora, si tienes la oportunidad de mejorarlo al máximo, su accesorio exclusivo de nivel 4 le otorga la habilidad de poder absorber un 15% de daño y lo transforma en HP. Además, si la vida de él está completa, aumenta el ataque elemental de la fila de adelante en un 10%. De esta forma, Isla funciona muy bien tanto como buffer y debuffer en tu equipo. Actualmente, los personajes con los cuales puedes usarlo como compañeros y hacer una mayor cantidad de daño con Isla serían Cyrus, Frederica y Solón, ya que todos ellos disponen de ataques múltiples y de gran calibre, lo cual haría que generen una gran cantidad de daño al rival. Ahora, si buscas usar a Isla de support, puedes llevarlo junto a Araune X, ya que haría que tus personajes recuperen un BP por turno. Los aumentos se pueden aplicar durante los turnos en los que estés en la retaguardia. He de mencionar que Isla ocupa una posición muy buena dentro del juego, tier 2 como atacante, pero destaca como tier 1 en el aspecto de apoyo. Esto lo deja en claro, ya que su verdadero potencial está en romper los escudos con varios ataques consecutivos, aumentar el daño elemental como los atributos elementales y reducir las defensas tanto elementales como el atributo del enemigo. Por esta razón, Isla se posiciona en un sólido rango S, con una puntuación sobresaliente de 9.8 sobre 10. Un personaje muy indispensable para aquellos que buscan aumentar el daño de su equipo. En conclusión, ¿vale la pena usar tus gemas en él? Yo diría que eso depende, ya que si estás buscando un personaje que aumente tus ataques y reduzca la defensa de tu rival, Isla es una muy buena opción. Sin embargo, si ya dispones de algún personaje que realice ataques de fuego y trueno y otros, como por ejemplo Cyrus, podrías esperar a que su banner regrese con algún otro personaje tier SS del banner de las memorias, ya que ahí tienes la opción de que te salga por azares del destino, o si no, lo intentas sacar por pipi si es que no te ha salido. Y bueno, ahora me gustaría saber qué opinan sobre Isla. ¿Creen que vale la pena gastar tus gemas en él? ¿Y cómo lo usarían en sus equipos? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios. Recuerda que si te ha gustado el vídeo, no te olvides de dejar tu like y de compartirlo en tus redes sociales, para que sigamos creciendo en esta comunidad de habla hispana.
Nos vemos luego con más contenido de Octopath Traveler Side Solistia. Bye. See ya.